Bueno, comenzaremos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. buenas ¿Todo bien? tardes. ¿Están viendo el documento que estoy compartiendo? Sí. Bueno, ok. Comenzaremos entonces con el tema relacionado con deformación en vigas. Uno de los métodos para calcular la deformación en vigas es el método de la doble integración. Ya habíamos visto algunos elementos interesantes. Voy a hacer un repaso muy rápido. Por ejemplo, si esta es la viga, el eje neutro o la superficie neutra de la viga, entonces por efecto de cualquier tipo de carga, la viga va a tratar o va a tender a deformarse siguiendo una curvatura. Obviamente en los apoyos no hay movimiento, pero sí en el centro. Por lo tanto, entonces va a haber una curva de deformación. Algunos elementos que nos van a servir para poder calcular esta flecha o la pendiente de la deformación. Por ejemplo, cuando tengamos necesidad de calcular las constantes que nos van a dar la doble integración, la primera y la segunda, entonces, por ejemplo, cuando estemos en la primera integración, vamos a tener una constante que está relacionada con la pendiente de la curva. Entonces, por ejemplo, en un elemento simplemente apoyado, acá no podemos tener una condición de borde porque aquí hay pendiente. Entonces, como no conocemos esa pendiente, no podemos tener ese valor. Pero sí, por ejemplo, en una viga de esa condición de borde puede ser al centro, donde la curva cambia de dirección y en vez de ir para abajo, ahora comienza a subir. Entonces acá, si trazamos una tangente, la pendiente es cero. Con la segunda integración, que viene a ser la deformación de la viga propiamente, entonces vamos a tener, por ejemplo, la condición de borde para calcular una de las constantes es que en los apoyos, tanto en A como en B, no hay deformación. Aquí hay cero la deformación. Eso nos va a facilitar el determinar los valores de las constantes de deformación. En una viga con volado, por ejemplo, hay una curvatura, pero en el apoyo, que es continuación para el volado, hay una inflexión de la curva. Si estaba yendo hacia abajo, ahora va a ir con una curvatura hacia arriba. Por lo tanto, entonces, aquí hay condiciones de borde también que nos van a servir. En una viga empotrada y apoyada, lo habíamos visto el otro día, por ejemplo, en el empotramiento, la deformación nace paralela al eje de la viga. Llega un punto en el cual, obviamente, comienza a deformarse para cambiar hacia abajo y para cambiar posteriormente de curvatura. Hay un punto que se denomina el punto de inflexión y continúa hacia el otro lado. Y en una viga doblemente empotrada hay dos puntos de inflexión. Estos elementos los vamos a ver en su debido momento cuando estemos calculando las flechas correspondientes y principalmente cuando debemos calcular los momentos flectores tanto del empotramiento como del tramo central. Entonces acá hay posibilidades porque es una viga hiperestática que a través de las deformaciones nos va a permitir calcular los momentos flectores. Y después en pórticos tenemos un pórtico intranslacional que va a tener una deformación hacia afuera en las columnas y hacia abajo en el trabe o en la viga. Y si es un pórtico translacional que puede moverse, va a tener una deformación que va a ir creciendo desde el apoyo inferior hasta la parte superior, luego va a deformarse como si fuera una viga, va a cambiar de la curva y va a volver hacia abajo otra vez. Entonces siempre 90 grados en los puntos de unión de las deformaciones. Al igual que se forma en el marco, acá tenemos 90 grados a ambos lados y acá lo propio. Entonces las deformaciones tienen que mantener los 90 grados.
Ok. Las cargas aplicadas a una viga, entonces, además de producir lo que ya hemos visto, tanto en prácticas como en el examen, solicitaciones o de originar solicitaciones de momento y de corte, ya sabemos calcular los valores del momento y del esfuerzo cortante, y por otro lado, por efecto de las solicitaciones de momento y las solicitaciones de corte, internamente las vigas van a ser solicitadas o vamos a tener necesidad, mejor dicho, de calcular las tensiones máximas de flexión. Como ustedes saben, las tensiones máximas de flexión se producen en las fibras superior e inferior, la una de compresión y la otra de tracción, o a la inversa. Por ejemplo, si estamos en este punto, si estamos en un punto donde tenemos una continuidad de la viga, acá en la parte central la fibra inferior está traccionada y la fibra superior está comprimida. Pero acá, como hay cambio de curvatura, la fibra superior está traccionada y la fibra inferior está comprimida. Por lo tanto, entonces acá estas tensiones cambian. Una vez están abajo y otra vez están arriba. En cambio, las tensiones de corte normalmente van a estar en el centro, coincidiendo con el eje neutro. En la fibra superior y en la fibra inferior tiene valores de 0. O sea, ustedes han visto la curva que comienza acá y termina acá abajo. Entonces, arriba y abajo las tensiones de corte son 0. En el eje neutro es el corte máximo. Pero adicionalmente a estas solicitaciones y las tensiones internas, la viga se flexa, o sea, la viga se deforma perpendicularmente a su eje longitudinal. Acá están viendo ustedes esto. Fíjense, este es su eje longitudinal y se está deformando perpendicularmente a ese eje. Entonces está creciendo o está incluyendo una elástica acá con respecto a su eje neutro. Entonces, eso se llama flecha o deformación. Cuando es perpendicular a su eje longitudinal, se lo conoce como flecha o deformación. ¿Qué es la flecha de una viga, entonces? La deformación de una viga se la conoce como flecha. Ya hemos dicho que es medida desde su posición horizontal, o sea, vamos a medir desde esta posición horizontal hasta donde ocupe el punto máximo de deformación. Ahí a ese valor lo vamos a llamar delta. Delta mayúscula o delta minúscula, como quieran ustedes. Eso es indiferente, pero esto se llama flecha o Y máxima, porque la distancia Y, que puede ir creciendo de 0, un valor intermedio, un segundo valor, un tercer valor, un cuarto valor, llega a un valor Y máximo y vuelve a decrecer hasta el otro punto. Por lo tanto, entonces, vamos a conocer la flecha como delta mayúscula, delta minúscula o Y. Entonces, se mide, decíamos, desde la superficie neutra de la viga. ¿Y qué figura adopta? Ya lo hemos visto hace un momento y en la anterior clase. La figura que adopta es la denominada curva elástica. Acá tengo un ejemplo de una viga simplemente apoyada con una luz L, la separación entre apoyos, y una carga P en cualquier punto. No está coincidiendo con el centro, está ubicada en cualquier punto. Entonces, al entrar en carga la estructura se va a deformar. Le va a nacer lo que se denomina la curva elástica. Como lo hemos visto también hace un momento, al inicio esa curva va a tener una pendiente. Y por otro lado, para cualquier valor de X, a partir del apoyo A, por ejemplo, para cualquier valor de X, vamos a tener un valor de Y. Y eso está claramente establecido en la ecuación diferencial que la vamos a plantear cuando estemos viendo el método
propiamente de la doble integración. Va a haber una ecuación diferencial de segundo grado en función de y con respecto a x. Ahora bien, como la carga no está ubicada en el punto central a L medios, entonces la curva va a tener su máximo valor en el punto de aplicación de esta carga. Si la carga recorre hacia el centro, en el centro va a ser el punto de máxima deformación. Si vuelve hacia atrás y está en la primera mitad de la viga, obviamente que la deformación va a tener otra forma, siendo máxima, el valor máximo de delta o de y va a estar debajo de la carga. Ahora, si se trata de una carga uniformemente repartida, sin carga puntual, entonces la curva va a tener una curvatura constante, valga la redundancia de la curvatura, una curvatura constante. Y obviamente el valor máximo va a estar ubicado en L medios. Carga uniformemente repartida. Carga puntual va a ir moviéndose el valor máximo. Decimos que Y, en este caso, es la flecha o el desplazamiento de el eje neutro y la elástica. Esto tiene un valor. O sea que por cada valor de x, y x va creciendo desde 0, 1, 2, 3 hasta n, entonces este valor también va a ir aumentando o, en su caso, disminuyendo. Es necesario determinar, para poder, obviamente, tener una curvatura elástica completamente definida, es necesario determinar los valores de y para cada valor de x. Pero ya con que siempre vamos a utilizar cargas uniformemente repartidas y muy poco cargas puntuales, entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es calcular el valor de y en la parte central, a L medios. Con eso ya tenemos la posibilidad de dibujar perfectamente la elástica. Pero si queremos ir punto por punto, entonces por cada valor de x vamos a calcular el valor de y así siguiendo hasta llegar al otro extremo. ¿Qué se denomina entonces esa variación que tiene por efecto de x el valor de y? A esa relación se llama ecuación de la elástica de la viga. Esta elástica va a tener, o esta curva elástica va a tener una ecuación. Y esa ecuación es la que tenemos que definir nosotros. Esa ecuación la vamos a definir para poder posteriormente integrar y determinar el valor correspondiente, ya sea alfabéticamente o numéricamente. Un ejemplo que vamos a ver más adelante, primero vamos a determinar alfabéticamente, o sea, en valores sin valores numéricos, en valores alfabéticos, vamos a determinar la flecha y posteriormente le vamos a dar valores numéricos y vamos a determinar el valor correspondiente de la máxima flecha. ¿Cuál es la importancia que tiene la flecha? Normalmente, cuando ya estén ustedes diseñando estructuras y uno de los elementos importantes del diseño de las estructuras de edificación de puentes va a ser el tema de las vigas de apoyo. Las vigas son los elementos fundamentales para la transmisión de cargas desde la parte superior hasta la parte inferior. Y obviamente las vigas son las que transmiten cargas a las columnas. Entonces las columnas tienen otro tratamiento y en vez de determinar la flecha vamos a determinar el pandeo, que es otra cosa que la vamos a ver en el último capítulo de la materia, el pandeo correspondiente, porque son elementos verticales sometidos con cargas paralelas a su eje, o sea, la carga va a coincidir propiamente con el eje del elemento estructural vertical. Pero en el caso de las vigas, es muy importante determinar la flecha. Porque además
de determinar las tensiones, que son muy importantes para saber si es que estamos dentro de los valores admisibles de tensión para el material, llámese hormigón, llámese acero, llámese madera. Entonces debemos determinar el valor de la flecha. Como les comentaba el anterior lunes, en el caso de maderas es muy crítico el tema de la flecha, porque es un elemento muy elástico el de la madera. Las secciones son muy esbeltas, muy poco ancho y alturas, entonces ahí sí se nota mucho más la deformación. Pero de todas maneras eso se tiene que controlar y se puede controlar. En el caso de hormigón y acero, como también les había mencionado el anterior lunes, las separaciones entre vigas son grandes. Entonces cada elemento trabaja prácticamente solito por efecto de las cargas. Pero las normas ya nos dicen, en algunos casos, las normas nos dan valores de limitación de las flechas. Por ejemplo, un valor límite de la flecha es 1/300 de L o L sobre 300, estando L no en metros, sino en centímetros. Si, por ejemplo, tenemos 6 metros, 600 entre 300, tenemos prácticamente 2 centímetros de formación. Entonces, si cumplimos con esto, antes de calcular la flecha como tal, con el proceso que vamos a ver o con el proceso que ustedes van a ver en el proyecto, que seguramente ya han comenzado a revisar información o lo harán muy pronto, antes de comenzar y determinar el valor de la flecha, el valor numérico de la flecha, es conveniente fijar los límites. Si la flecha admisible por efecto de lo que me dice la norma boliviana del hormigón armado, las normas relacionadas con estructuras metálicas, las normas relacionadas con madera, me van a decir el valor máximo de la flecha en su estructura debe ser de L sobre 300. Entonces voy a buscar este valor con la máxima luz. Pueden haber luces de 4, 5, 6, 3 metros, etcétera, en una estructura continua. Entonces, con el máximo valor de la luz voy a calcular el máximo valor de la deformación. Con eso estoy garantizando, por ejemplo, que los cielos falsos, por efecto de la deformación de la viga, va a haber también deformación, esa deformación de los elementos que están apoyando a los entrepisos, por efecto de la deformación, los entrepisos también van a deformarse. Va a haber, porque hay continuidad. Así sea hormigón y acero, vigas de acero y un entrepiso de hormigón, pero hay uniones, hay conectores que le vamos a poner a la viga de acero para asegurar el entrepiso. Y en el caso de la madera va a estar yendo con sus viguetas o sobre una viga maestra, por ejemplo, las viguetas, y encima le vamos a poner un entablonado. Entonces, en función a ello, vamos a determinar la luz, la deformación máxima, y con eso estamos garantizando a nuestro cliente, que es el que nos está pidiendo que calculemos esto, es que los cielos falsos no se nos van a rajar. O sea, no van a aparecer fisuras en los cielos falsos. Y eso puede implicar inclusive de que la losa, el entrepiso, la hormigón, la losa se comience a fisurar y tenemos ingreso de humedad para poder atacar, por ejemplo, al acero. Y en el caso de la madera vamos a tener una deformación muy grande y además cuando estemos, por ejemplo, sobre un entrepiso de madera caminando, vamos a tener la sensación de que estamos moviéndonos en un colchón elástico. Conforme vamos dando pasos, se va moviendo el piso y vamos a dar esa sensación de que estamos moviendo sobre un colchón elástico, lo cual obviamente causa una preocupación, porque eso cualquier momento pensamos nosotros que se va a caer la estructura,
cosa que no va a pasar, pero no es conveniente porque nuestro subconsciente nos está diciendo esto está mal. Por lo tanto, entonces hay que limitar completamente. ¿Qué métodos existen para cálculo de las flechas o para la determinación de la deformación? Uno de los métodos es el que vamos a verlo a partir de ahora, dentro de un momento, que es el método de la doble integración. Acá vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales y posteriormente esa ecuación diferencial que vamos a plantear la vamos a integrar, que nos va a dar una primera integración, nos va a dar la pendiente de la flecha o de la elástica, mejor dicho, y una segunda integración nos va a dar el valor de la deformación. Otro elemento, otro método, mejor dicho, que sirve para calcular las flechas es el método del área de momentos. Vamos a, con las distintas hipótesis que se plantean por efecto de, vamos a plantear un diagrama de momentos y en función a ese diagrama de momentos, que ya sabemos cómo se calcula y cómo se dibuja, entonces vamos a calcular las áreas correspondientes en función de las pendientes que vamos a tener por efecto de la deformación. Este es el método que ustedes van a desarrollar. Y los ejemplos que hagamos al final de este capítulo, los mismos ejemplos los van a resolver ustedes con el método del área de momentos. Para ver la comparación que existe, seguramente va a haber algunas diferencias, pero van a ser mínimas esas diferencias en el peor de los casos. Y hay otros métodos, método de energía elástica, pero acá ya entramos a diferencias finitas, por ejemplo. Eso ustedes lo van a ver seguramente cuando estén viendo materia más avanzada en lo que se refiere a la parte estructural. Pero ese es otro método alternativo de la energía elástica. A ver, ¿qué observaciones tienen hasta el momento? ¿Está todo claro? ¿Es todo teórico todavía? ¿No hay nada práctico? ¿Alguna observación, algún comentario? Bueno. Método de la doble integración. ¿Cuál es la ecuación que vamos a plantear? Y esta ecuación la vamos a demostrar dentro de un momento. En este momento me la estoy sacando de acá de la manga la ecuación. E por I, derivada segunda de Y con respecto de X igual a M. Ecuación diferencial de la curva deformada. Pero este valor de M no es un valor numérico. O sea, si yo calculo, por ejemplo, para una viga simplemente apoyada, el momento flector, Q por L al cuadrado sobre 8. A Q le doy un valor, a L le doy otro valor y lo elevo al cuadrado, lo divido entre 8, me va a dar X kilogramos metro en números. Esto no es así. Esta es la ecuación del momento flector. O sea, por cada valor de X, yo voy a tener acá un valor de momento flector. O sea, acá tengo la reacción, acá tengo la otra reacción, y sin momento con respecto a este punto, voy a tener R por X, digamos, si P está por acá, menos P por X medios, o por la distancia que exista entre este punto y el borde, acá. Entonces, esa es la ecuación que yo quiero utilizarla acá. Y eso me va a servir para el proceso de integración. X e Y son las coordenadas, estas coordenadas. X horizontal y vertical. Para cada valor de X hay un valor de deformación. E, módulo de elasticidad. Normalmente vamos a tomar estructuras metálicas, a no ser que sea de madera, vamos a verificar el módulo de elasticidad. Pero en el caso de hormigón ya no se llama módulo de elasticidad. Sigue siendo representado con E,
pero se llama módulo de deformación y tiene un valor aproximado de 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado, porque el módulo del hormigón varía en función del tipo de hormigón. Un hormigón muy pobre hasta un hormigón muy rico, o sea, un hormigón de baja resistencia hasta un hormigón de alta resistencia, tiene diferentes valores de módulo de elasticidad, pero normalmente se toma 200.000 como un promedio del módulo de elasticidad. En el caso de acero, ya saben ustedes que es 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Y en el caso de maderas, estamos hablando de aproximadamente 600, 800.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Derivada segunda de Y con respecto de X igual a M. Y momento de inercia respecto al eje neutro. Ya saben ustedes calcular el momento de inercia, como son normalmente secciones rectangulares, el momento de inercia va a ser B por H al cubo sobre 2. A no ser que sea un perfil metálico, que tenga curvas, líneas rectas y curvas, un perfil I, por ejemplo, un perfil T, entonces es necesario recurrir a los manuales del productor de los perfiles y ahí vamos a tener el momento, el valor del momento de inercia, porque ya no es tan fácil como B por H al cubo sobre 2. Y M, momento flector a la distancia X, pero no en valor numérico, es una ecuación. ¿En qué consiste el método entonces? Doble integración. Primera integración, primera integral. Vamos a integrar esta ecuación en función del momento y vamos a tener el primer valor que nos va a dar la pendiente, que es la derivada de Y con respecto de X. La ecuación fundamental es derivada segunda de Y con respecto de X 2 veces. En cambio, la pendiente es derivada de Y con respecto de X. Al integrar, aquí anulamos los cuadrados, pero acá introducimos los valores que hay. Si M está en función de X como debe ser, introducimos X al cuadrado sobre 2, X al cubo sobre 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la segunda integral nos da la flecha, que es Y, nada más. O sea, ya es un valor del factor Y. Ya no hay ecuación diferencial, sino es un valor Y para cada valor de X. Como es una ecuación diferencial de segundo orden, fíjense, está elevado al cuadrado acá, al integrar, la primera integral nos va a dar una constante, C sub 1, y al integrar por segunda vez, vamos a obtener una constante C sub 2, que son las constantes de integración que necesariamente deben calcularse ¿a partir de qué? De las condiciones de borde y de deformación. Voy a volver a la primera figura de acá. Condiciones de borde. Acá, por ejemplo, la condición de borde para el valor del ángulo de la pendiente, por ejemplo, acá, este es el punto que debo tomar, pendiente 0. Por lo tanto, al tener pendiente 0 en L medios, digamos, ya voy a poder calcular el valor de C sub 1. Cuando la segunda integral, si este valor ya lo tengo calculado, que en algunos casos me va a dar 0, entonces vuelvo a integrar y aparece otra constante de integración, la C sub 2. Y en este caso debo tomar las condiciones de borde de la deformación. Acá está la pendiente y acá está la deformación. Entonces deben calcularse a partir de lo que se denomina condiciones de borde, tanto de pendiente como de deformación. Entonces esas condiciones de borde las vamos a ver con más claridad cuando estemos viendo los ejemplos. Pero ya les digo, una condición de borde para C sub 1 es que la pendiente sea 0, que no tenga pendiente la curva. Y una condición de borde para la deformación es que la deformación sea 0, que no haya deformación en ese punto que estamos queriendo tratar. Por lo tanto, entonces,
Como ya tengo acá un valor de momento que lo voy a ir integrando al cuadrado primero sobre 2, al cubo sobre 3, etcétera, etcétera, entonces ya voy a ir reemplazando los valores para calcular las correspondientes C1 y C2. En algunos casos ambas constantes son cero, pero en otros casos hay que calcular estas constantes y en otros, inclusive cuando se trata de una estructura como esta, por ejemplo, con un volado, tenemos varias ecuaciones que se nos plantean para ir calculando las constantes de integración, porque acá podemos tener hasta 4 constantes de integración. Primero integramos esta parte y después integramos esta otra parte. Primero tratamos como viga simplemente apoyada, por ejemplo, y después como una viga en volado. Entonces tengo acá 2 constantes y acá tengo otras 2. Lo vamos a ver en un ejemplo, con todo detalle para que ustedes puedan captar mejor la idea. ¿Qué hipótesis? No, perdón, criterios de signos. Los momentos flectores, vamos a adoptar lo que ya hemos adoptado anteriormente. O sea, positivo para abajo y negativo para arriba. O si quieren al revés, eso depende de ustedes. Puede ser negativo para abajo, positivo para arriba. No el valor del módulo de las x, esta derivada segunda de y con respecto de x también es positivo. Si es negativo el valor, esto también va a ser negativo. ¿Qué hipótesis y limitaciones tenemos? Al deducir la ecuación diferencial, vamos a suponer que las deformaciones, el tau, las deformaciones por corte, son despreciables. No las vamos a tomar en cuenta. Solamente vamos a tomar en cuenta las deformaciones por flexión. Entonces, las deformaciones por corte son despreciables. Como han visto ustedes en los ejemplos que hemos hecho y en los cálculos que han hecho de las prácticas y del examen, los valores son muy pequeños de las deformaciones de corte. El tau correspondiente. La deformación como tal, la deformación delta o y, delta mayúscula o delta minúscula, van a ser pequeñas en comparación con las dimensiones de la sección. Una sección de 20 de ancho por 40 de altura puede tener, por ejemplo, 6 milímetros, 7 milímetros de deformación. Entonces, obviamente, estamos con valores que son pequeños en relación a las dimensiones de la sección. Por otro lado, Bernoulli nos dice, siempre vamos a utilizar el teorema de Bernoulli, se admite que la viga es recta antes de la aplicación de la carga. O sea, es completamente vertical la viga antes de la aplicación de la carga. Se aplica la carga y las secciones mantienen son rectilíneas, pero aumentan. Se vuelve, ya no es una sección rectangular, sino es una sección trapezoidal. La parte superior se acorta y la parte inferior se alarga.
Bueno, ya se han conectado. Disculpen la demora, pero estas son las cosas. Decíamos entonces que las hipótesis que nos van a servir para trabajar con el tema de la doble integración, debemos indicar que la ecuación diferencial se supone mejor que al deducir la ecuación diferencial, no vamos a tomar en cuenta las condiciones o las deformaciones cortas, sino solamente las producidas por flexión. Por otro lado, las deformaciones van a ser tan pequeñas comparadas con las dimensiones de la sección. Una segunda hipótesis. La tercera hipótesis, la que normalmente utilizamos en estructuras de Bernoulli, la hipótesis de Bernoulli, nos dice que la viga es recta antes de aplicar la carga y se mantiene recta después de aplicar la carga. O sea, las caras laterales de una estructura, de una sección, van a mantener su rectitud y no se van a alabear. Y eso se consigue con estructuras en las cuales la diferencia entre la altura y el ancho de la viga no es muy grande. Porque, por ejemplo, si tengo una viga de 20 centímetros y una altura de 1 metro, 100 centímetros, 20 centímetros, esta se llama una viga de gran altura. Al solicitarla con una carga, además de deformarse horizontalmente, se puede deformar verticalmente. O sea, se puede producir lo que se denomina el pandeo en vigas. Entonces, si alguien quiere diseñar una viga de esa naturaleza, hay que tomar en cuenta que hay que considerar el correspondiente para el pandeo. ¿Y cómo obtenemos entonces la ecuación diferencial, la que habíamos planteado acá arriba, esta ecuación? Partimos de lo que habíamos conocido. Tensión, momento por la distancia entre el eje neutro y una fibra cualquiera, dividido entre... Los micrófonos apaguen. Despejamos. M por MB igual a E por I, y eso lo hacemos igual a la tensión. Por lo tanto, entonces, el momento flector, en kilogramos por metro, kilogramos centímetro, como quieran, kilogramos metro, kilogramos centímetro, no por, va a ser módulo de elasticidad multiplicado por I sobre una distancia ρ. Esa distancia va a ir variando desde el centro de gravedad o desde el eje neutro hacia abajo o hacia arriba. Este es el punto de partida básico. Entonces acá conocemos como M, momento flector, E, radio de curvatura de la superficie neutra, E, módulo de elasticidad, e I, momento de inercia. ¿Cuál es ese radio de curvatura? Va a tener una curva. Esta es la viga, se va a deformar siguiendo una curvatura. Puede ser una curva muy plana o una curva muy pronunciada, por lo tanto, su radio de curvatura va a estar ubicado en un punto central, tal vez muy arriba de la estructura o en una zona intermedia. Pero desde ese punto, yo puedo trazar una recta, un vector que puedo hacer girar, que me va a dar esta variación de la curvatura. Vuelvo otra vez a lo que conocemos. El eje neutro se deforma a una distancia X, tengo un valor de Y de deformación, y al nacer la curva va a tener una pendiente. Y esa pendiente es la derivada de Y con respecto de X. Ahora bien, si a esta ecuación yo la transformo y digo 1 sobre 1, o sea, este E por I lo transfiero al primer miembro de la ecuación. Entonces, M sobre E por I igual a 1 sobre ρ. 1 sobre ρ igual a M sobre E por I. Cuando ustedes han visto cálculo diferencial y han encontrado curvaturas de algunos elementos,
han definido que, por ejemplo, por cálculo diferencial, una expresión de la curvatura a un punto cualquiera de la curva es 1 sobre ρ, derivada segunda de y con respecto de x, dividido entre 1 más la pendiente al cuadrado, derivada de y con respecto de x al cuadrado, y todo elevado a, como es en este caso, la raíz cuadrada de todo este elemento entre corchetes al cubo, a la 3 medios. ¿Verdad? Entonces, decimos, como la derivada de y con respecto de x representa la pendiente de la curva en un punto cualquiera, para deformaciones muy pequeñas, esta cantidad derivada de y con respecto de x y sobre todo elevada al cuadrado como está acá, son aún más pequeñas. Y todavía si le vamos a sacar, le vamos a elevar al cubo toda esta expresión, el 1 no va a cambiar. Elevado al cubo va a seguir siendo 1 al cubo, o va a seguir siendo 1. Pero si le vamos a sacar inclusive raíz cuadrada de este vector elevado al cubo, entonces esto prácticamente es un valor demasiado pequeño. Eso son pequeños en comparación con la unidad, por lo que puede despreciarse. Entonces decimos que lo que está en el denominador, 1 más derivada segunda de y con respecto de x al cuadrado y todo esto a la 3 medios va a ser igual aproximadamente a 1. Esto tiende a 0. Un valor muy pequeño, despreciable. Por lo que entonces 1 sobre ρ, que es de donde hemos partido, 1 sobre ρ va a ser igual aproximadamente a la derivada segunda de y con respecto de x. Derivada segunda de y. O sea, si esto es 1, todo esto va a ser 1 sobre ρ, derivada segunda de y con respecto de x. Eso es lo que hemos sacado acá. Y si volvemos otra vez a las anteriores ecuaciones, decimos que 1 sobre ρ, que es derivada segunda de y con respecto de x, derivada segunda de y con respecto de x, va a ser igual al momento flector dividido entre E por I. Momento flector dividido entre E por I. Y de acá, directamente yo deduzco la ecuación diferencial para calcular la deformación, la pendiente y la deformación. Este E por I traslado al primer miembro, E por I, derivada de y con respecto de x, igual al momento flector. Este momento flector es una ecuación de momento, no es un valor numérico, vuelvo a repetir, es una ecuación de momento. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nada? Inge, disculpe, Dime, ¿quién habla? Zulema, Inge, ¿será que puede volver a repetir, por favor, desde que se cortó? Por favor. Se cortó. Ya. A ver. Vamos a partir de que sigma es igual al momento. ¿Me escucha, Zulema? Sí, Inge, la escucho. Ya. Es igual al momento por nu, que es la distancia entre el eje neutro hacia arriba o hacia abajo, dividido entre i. Entonces, yo puedo partir de que sigma es igual a e por i y e por i es igual a m sobre nu, o m por nu, perdón. Si este nu lo paso al otro miembro, a e por i, a dividir, entonces en vez de nu voy a poner rho, como habíamos puesto en lo que estamos haciendo del tema de tensiones de flexión. Momento, e por i sobre rho. Entonces, rho, ¿qué es? Es el radio de la curvatura de la deformada. Es el radio de la curvatura de la deformada. Este puede tener su punto central para que pueda girar este vector. Puede poner en el infinito, puede estar un poco más cerca. Y eso nos va a dar origen a lo que se denomina la elástica, que va a tener su pendiente y su flecha. La pendiente es derivada de y con respecto a x. Ahora bien, si en esta ecuación
E por I la paso al primer miembro. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, digo que 1 sobre rho, aquí me queda 1 sobre rho, me va a quedar igual al momento sobre E por I. Y por cálculo diferencial, una expresión de la curvatura en un punto cualquiera de la curva es 1 sobre rho. Y eso es equivalente a una ecuación diferencial de segundo grado, derivada de y al cuadrado con respecto de x 2 veces, o derivada segunda de y, dividido entre 1 más derivada de y con respecto de x, este factor al cuadrado, y a su vez raíz cuadrada de todo lo que esté en corchetes al cubo. Como derivada de y con respecto a x es la pendiente de la curva, como las deformaciones son pequeñas, esta cantidad, o sea, esta cantidad derivada de y con respecto a x, y sobre todo su cuadrado van a ser todavía más pequeños, porque esto va a estar elevado al cuadrado, a su vez a cero, porque es un valor pequeñísimo, despreciable. Entonces, este factor que estaba en el denominador lo vamos a aproximar a 1. Por lo que entonces 1 sobre rho, de acá hemos partido 1 sobre rho, si esto es 1, derivada de y con respecto de x, por lo tanto 1 sobre rho es igual a la derivada segunda de y con respecto a x, lo que hemos planteado acá. Y como derivada segunda de y con respecto a x es igual al momento dividido entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Este elemento del denominador lo paso a multiplicar acá al primer miembro y obviamente he obtenido la ecuación diferencial de segundo grado para trabajar con la doble integración. ¿Ahora está claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Este m no es un valor numérico, es una ecuación de momentos. Muy bien, veamos un ejemplo sencillo. A ver hasta dónde alcanzamos y si no, mañana continuamos y vamos a seguir haciendo más ejemplos para que ustedes capten la idea. ¿Qué pasa? Esta es una viga empotrada en un extremo, en el extremo A, y embolado hasta el extremo B. Está soportando una carga P en el punto B. La distancia entre A y B es L. Y a una distancia X es que vamos a calcular el momento flector. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos que determinar primero? Primero tenemos que determinar, por eso les he pedido en las prácticas y en el examen, determinar las reacciones de la viga. En este caso, la reacción en A es igual a P, ¿verdad? Porque no hay otra carga. La reacción en A, que es vertical, P, entonces en sentido contrario, la reacción en A es igual a P. Y por efecto de esta carga, como esto está empotrado, se produce un momento flector. Si yo momento con respecto al punto A, voy a tener P por la distancia L, su brazo de palanca. Entonces mi momento flector es P por L. Y su diagrama es este. Ya sea de arriba para abajo o de abajo para arriba, como quieran, pero es triangular. Acá está la reacción y acá cero. Si yo momento con respecto a este punto, voy a tener un momento cero. Es un diagrama triangular por efecto de la carga puntual. Entonces, mi ecuación de momentos, la que voy a utilizar para el método de la doble integración, va a ser m con respecto a x. Voy a momentar con respecto a este punto, con respecto a un punto x cualquiera. Va a ser menos m
en sentido contrario a las agujas del reloj, más RA por X, o sea, en función de este punto. RA es igual a P, por lo tanto este P ya está incluido en RA, más RA por X. Reemplazando valores, M es P por L, menos P por L, más P por X. Ya tengo entonces la ecuación, esta es la ecuación de momentos, esta es la ecuación de momentos en función de X. Este valor es el que voy a utilizar ahora para la integración. Voy a utilizar menos P por L más P por X. Entonces, mi ecuación para el método de la doble integración es E por I, derivada segunda de Y, o con respecto de X dos veces, igual a M. Y esto es menos P por L más P por X. Ajá, hasta ahí ya tengo la ecuación correspondiente. Primera integración. E por I, derivada de Y con respecto de X, va a ser igual. Como esto no tiene X, pero entonces acá al integrar, incluyo una X, menos P por L por X. Como esto está con una variación de X, es menos P por X al cuadrado sobre 2. Y a esto le tengo que colocar una constante de integración que la llamo C sub 1. Esta ecuación es la ecuación de la pendiente derivada de Y con respecto de X. La ecuación de la pendiente en grados sexagesimales o en radianes, cuando transforme los valores a valores numéricos. C sub 1 es la constante de integración. Puede calcularse utilizando, por ejemplo, la condición, como les había indicado, de que la derivada de Y con respecto a X debe ser 0, nula. ¿Y dónde consigo de que la derivada de Y con respecto de X debe ser 0? O sea que la pendiente de la curva no tenga valor. Acá, en el empotramiento, la pendiente, que es la tangente a la curva, acá no tiene inclinación. Por lo tanto, esto vale 0. Si voy creciendo, obviamente acá voy a tener otra tangente, acá voy a tener otra tangente que tiene un valor de teta, lo cual no me conviene. Para la máxima deformación voy a tener una pendiente máxima, pero en el punto donde la pendiente es 0, no tengo deformación. Entonces ahí digo, utilizando la condición de que la derivada de Y con respecto de X es 0 o nula, derivada de Y con respecto a X para X igual a 0, esto va a ser 0. En X igual a 0, la curva no tiene pendiente, acá está, paralela a la tangente, paralela o en la misma línea del eje de la viga. Primera condición. Sustituyendo en la ecuación, entonces, en esta ecuación, no esta parte ya no me interesa, porque esto también vale 0, ¿verdad? Si esto derivada de Y con respecto a X es igual a 0, esto vale 0. Pero acá, menos P por L por X, menos P por X al cuadrado sobre 2 más C1, voy a decir 0 igual a menos P por L por X, porque en X, 0, X es igual a 0. O sea que esta distancia es 0 acá. No hay distancia X, 0. Por lo tanto, entonces, P por L por X, 0, más P por X al cuadrado sobre 2, 0, lo cual quiere decir que C sub 1 va a valer 0. No tiene valor C sub 1. Entonces ya tengo la siguiente ecuación. Para la integración voy a integrar ahora esta ecuación con esto C sub 1 igual a 0. Menos P por L por X, menos P por X al cuadrado sobre 2, nada más. Estos dos elementos los voy a utilizar en la segunda integral. Segunda integral. Esto es E por I derivada de Y con respecto de X. Al integrar otra vez, esto se convierte en E por I por Y. Como esto estaba por X, se vuelve al cuadrado sobre 2. P por L por X al cuadrado sobre 2. Y como esto estaba al cuadrado, se vuelve P por X al cubo
sobre 3 por 2, sobre 6, más C sub 2, la segunda constante de integración. Y esta es la ecuación de la flecha. O sea que con este valor yo ya puedo calcular la flecha, pero obviamente tengo que determinar cuánto vale C sub 2. La C sub 2 es la constante de integración. Como es la flecha, entonces tengo que decir en qué lugar la flecha es 0. ¿En qué valor de X la flecha es 0? Vuelvo a mi gráfico. Para un valor de X igual a L, tengo flecha, tengo un valor de Y. Para L medios, tengo un valor de Y. Para X igual a 0, la deformación, la Y o la deformación Y es 0. Entonces, eso es lo que me interesa. Para X igual a 0, la flecha Y es igual a 0. Por tanto, reemplazando nuevamente acá, esto es 0 para X igual a 0, Y igual a 0. 0, esto como X0 menos 0 más C sub 2. En este caso, C sub 2 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, la flecha máxima está en X igual a L. Acá está. La flecha máxima está en X igual a L. Por lo tanto, entonces, en esa ecuación, teniendo en cuenta que C sub 2 es 0 y este valor es el que me sirve para la determinación de la flecha, entonces digo, E por I sobre Y máximo va a ser igual, haciendo el juego de estos dos factores, de estos dos elementos de la ecuación, va a ser igual a menos P por L al cubo sobre 3. O sea, en vez de X voy a poner L. Esto se vuelve al cubo, esto se vuelve al cubo, y como tengo estos dos quebrados, uno sobre 2 y otro sobre 6, me va a dar P por L al cubo sobre 3. Ahora, como ya tengo el valor, o he decidido calcular el valor de la flecha máxima en el borde acá, entonces a esto en vez de Y lo voy a llamar delta. Delta. Y paso E por I al otro miembro. Por lo tanto, entonces tengo delta máximo igual P por L al cubo sobre 3 E por I. Quiere decir entonces que la flecha máxima para una viga embolado con una carga en el punto extremo, la flecha máxima tiene una ecuación que se la denomina P por L al cubo sobre 3 E por I. Reemplazo valores y tengo el valor de delta max. Aquí está. Por ejemplo, una viga de acero con H 22 centímetros, H medios, que es nu, son 11 centímetros, ¿verdad? Si L son 3 metros, digamos, esta viga tiene un volado de 3 metros, entonces voy a decir que P por L sobre 3 E por I, voy a tener un módulo de elasticidad de 2,1 por 10 a la 6, un momento de inercia que lo he sacado porque es una viga de acero, un perfil de acero, lo he sacado de los manuales, 8.050 centímetros a la cuarta. Todo tiene que estar en centímetros. Por ejemplo, aquí la luz son 3 metros. Yo no voy a poner 3 metros, voy a poner 300 centímetros. Por lo tanto, 1.200 la carga, la luz 300 al cubo, sobre 3 veces 2.1 por 10 a la 6, sobre 8, multiplicado por 8.050, que son centímetros a la cuarta. Fíjense cuánto es el delta máximo. Son 0,64 centímetros. 6,4 milímetros. Uf. Esta, no sé cuánto, puede ser que tenga 10 o 20 centímetros de altura el perfil de la viga de acero. Ah, no, tiene una altura de 22 centímetros, aquí está, una altura de 22 centímetros. ¿Cuánto? Estos son 220 milímetros. La deformación máxima son 6,4 milímetros. O sea que este valor de Y son 6,4 milímetros. Pequeñísimo, pequeñísimo. Por lo tanto, puedo estar dentro de las condiciones de seguridad. Si se supone que el material cumple con la ley de Hooke, o sea, que es elástico,
Se debe cumplir que sigma máximo debe ser menor que el límite de proporcionalidad del material. El límite de proporcionalidad del material, que me lo han dado también en los manuales, es de 2100 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, mi momento flector, ahora sí saco valor numérico. Momento flector, P por L igual carga 1200, luz 300, 360,000 kilogramos centímetro. Tengo que tomar el análisis dimensional. Si pongo 1200 por 3, esto va a ser 3600, lo cual aquí me va a hacer variar. Eso es lo que les ha ocurrido a muchos en las prácticas y en los exámenes. Al poner el valor del momento flector, que lo tenían calculado, no lo han transformado en centímetros. Por lo tanto, esto les ha dado cualquier valor resultado. Entonces, M por B por nu sobre I, 360,000 por 11, la mitad de la altura, dividido entre 8,050. 402 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión máxima, que es mucho menor, la tercera parte de la tensión en su límite de proporcionalidad. Por lo tanto, esa viga no va a fallar por tensión de flexión. Ahora bien, la pendiente en el extremo B de la viga, acá, en este extremo, aquí tengo pendiente, aquí saco una tangente y voy, con respecto a la horizontal voy a tener un valor de teta, o sea, una pendiente. Eso dice que E por I derivada de Y con respecto a X, vuelvo a la anterior ecuación, a esta de la primera integración, E por I derivada de Y con respecto de X, menos P por L por X, más P por X al cuadrado sobre 2. C sub 1 ya sé que es 0. Entonces, aquí digo, cuando X es igual a L, entonces la ecuación menos P por L por X más P por X al cuadrado sobre 2. En el extremo B de la viga está la pendiente máxima. Entonces, derivada de Y con respecto a X, cuando X es igual a L, menos P por L al cuadrado más P por L al cuadrado sobre 2, dividido, como esto está acá, estoy dividiendo entre E por I. Entonces, la pendiente va a ser P por L al cuadrado sobre 2E por I. Y el ángulo de la pendiente, reemplazo valores, 1200 por 300 al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad, el momento de inercia, me sale 0,00320 radianes. Prácticamente es un ángulo imperceptible. Muy poco tiene de ángulo de deformación. O sea, muy poca pendiente va a tener la curva deformada. ¿Está claro? Tienen un primer ejercicio. Partimos de la ecuación de momentos, integramos una vez, calculamos C sub 1, integramos 2 veces, calculamos C sub 2 con las condiciones de borde y después ya ponemos los valores máximos y calculamos el delta max. Pero podemos ir calculando también cuando X0, cuando X1, cuando X2, cuando X3 y nos va a ir dando esta curva. Cuando X vale 1 metro, cuando X vale 2 metros, cuando X vale 3 metros. Y aquí directamente hemos sacado para cuando X es igual a L, cuando, por ejemplo, acá le hemos dicho que tiene 3 metros de luz. Entonces, esta es la fórmula de la deformación máxima. Y este es el valor de la pendiente, del ángulo de la pendiente, 0,00320 radianes. O sea, 3,20 por 10 a la menos 3. Radianes. ¿Claro? Muy bien. Mañana que nos vamos a ver a las 5 otra vez, la tercera clase de la semana. Vamos a ver, ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver un otro ejemplo, pero con una carga uniformemente repartida. Aquí cambian un poco las condiciones, pero igual, vamos a ver. Preguntas y consultas si tienen, por favor. ¿No hay consultas?
Ninguna, Inge. ¿Ninguna? Ninguna, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Claro ha estado, ¿verdad? Clarito el Sí, ejemplo. ingeniero. Clarito, clarito. Y así quiero que ustedes respondan cuando estemos dando las prácticas o los exámenes. Así por pasos. Nada de inventarse valorcitos ni nada por el estilo. Todo como está en los ejemplos. Para eso son los ejemplos. Ok, bueno, les agradezco mucho. Miren, son solamente 23. Espero que mañana estén los demás. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde para continuar con este tema que es un poquito largo. Seguramente mañana no vamos a terminar el tema. Vamos a tomar la clase del lunes más y después en las siguientes clases veremos ya vigas estáticamente indeterminadas, que es también otro tema largo. Gracias. Que les vaya bien a todos. Cuídense y nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde. ¿Ok? Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Hasta Inge.